ETA fue una organización separatista vasca que surgió en 1958 en España durante la dictadura de Franco. Tiene sus orígenes en un grupo universitario llamado EKIN, que tomó contacto con la organización juvenil del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Gaztelindar. El nombre ETA es un acrónimo de Euskadi Tasuna, que significa País Vasco y Libertad. Durante los años 60 se convocan varias asambleas. En la primera se definen sus objetivos, que comprendían la lucha contra el franquismo por la independencia de Euskal Herria, la defensa del euskera, de la democracia y la confesionalidad del Estado. En la segunda, la organización se define como socialista. En la tercera, ETA adopta la violencia y la lucha armada como medio para conseguir sus objetivos. En la cuarta se dividen las diferentes corrientes ideológicas: los que dan prioridad a la independencia de Euskal Herria, los comunistas, que anteponen la lucha de clases, y otro grupo que recoge a las anteriores. En la quinta se produce una escisión. Los comunistas forman ETA Berri, que pasará a ser solo Berri, mientras que los otros dos grupos formaron ETA Zaharra, la ETA que conocemos. Con el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno franquista, se da la escisión definitiva, creándose ETA político-militar, que combina lucha armada y política y se disolverá con la llegada de la democracia a principios de los 80, y ETA militar, completamente terrorista y que se mantuvo activa. En 1982, con la llegada del Partido Socialista al gobierno, el mismo crea los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, para acabar con el terrorismo de ETA usando más violencia, lo que recibió el nombre de Guerra Sucia. Estos grupos no solo eliminaron a etarras, sino también a muchos inocentes por equivocación. Se cree que la primera víctima de los ataques terroristas de ETA fue María Begoña Urroz Ibarrola, una bebé de tan solo 18 meses que falleció el 27 de junio de 1960 en la estación de Amara, en San Sebastián. Esto ocurrió tras una explosión, y el 90% del cuerpo de la niña sufrió grandes quemaduras. Sin embargo, este acto terrorista se le atribuyó a ETA, pero otras fuentes afirman que los autores fueron el grupo terrorista Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Otro gran atentado provocado por ETA fue llevado a cabo el 19 de junio de 1987 en Barcelona, en este caso en un centro comercial de Hipercor. En nombre de ETA, Hipercor de la Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. A las 3:30, 4 menos 20. ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento, que no se mueva un coche. Bueno, Euskadi. El atentado se realizó con un coche bomba cargado con 200 kilos de carga explosiva. El vehículo se encontraba en el estacionamiento del hipermercado y como consecuencia murieron 21 personas y otras 45 fueron heridas. Esto ocurrió un viernes a primera hora de la tarde, por lo que había más gente de la habitual realizando sus compras. El 17 de enero de 1996, Ortega Lara, tras terminar su jornada en la prisión de Logroño, fue asaltado por 3 individuos que le introdujeron en el maletero. El funcionario fue obligado a vivir bajo tierra en un pequeño espacio padeciendo fiebres, hongos y diarreas. El 1 de julio de 1997 fue liberado tras 532 días de cautiverio en manos de ETA. Los agentes de la Guardia Civil terminaron así con el secuestro más largo perpetrado por la banda terrorista. Los secuestradores explicaron en el juicio que Ortega fue objetivo de ETA, porque fue un funcionario de prisiones y militante del PP, y fueron condenados a 32 años cada uno. Miguel Ángel Blanco, un año más tarde, un concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, el 10 de julio de 1997 fue secuestrado por 2 terroristas de ETA cuando esperaban al tren para regresar a su casa, y 2 días después fue asesinado con un disparo. La finalidad declarada del secuestro era la extorsión económica. Este asesinato provocó manifestaciones masivas y un punto de inflexión en la lucha contra ETA. En los inicios de ETA, la mayoría de las víctimas eran policías y guardias civiles, pero con el tiempo los ataques se expandieron a otros sectores, incluyendo a políticos y civiles. Tras el franquismo, ETA siguió sus atentados bajo la justificación de llegar a la independencia del País Vasco mediante la violencia, ya que una vez impuesta la Constitución, la organización terrorista no quería una democracia parlamentaria. En cuanto a las repercusiones de ETA, fueron profundas y diversas, incluyendo un alto número de víctimas con 856 personas muertas y miles de heridos. También provocó la polarización política en la sociedad española y vasca, generando una profunda división entre quienes apoyaban la violencia y quienes la condenaban. Esto derivó en la desconfianza del sistema político, ya que no garantizaban la seguridad de sus civiles. El terrorismo de ETA tuvo un impacto económico, social y psicológico en España, que se prolongó en el tiempo, tanto a nivel individual como colectivo, incluyendo el trauma de las víctimas y el sentimiento de injusticia. En cuanto a la situación de los presos, continúa siendo un punto de conflicto y controversia, generando tensiones en la sociedad vasca.
En resumen, ETA causó un profundo daño en la sociedad española y vasca, con graves consecuencias para las víctimas, la política, la convivencia y la economía. Podemos decir que en la actualidad el grupo terrorista ya no existe, pero su ideología se puede ver reflejada, o al menos no ser condenada como la banda terrorista que acabó con tantas vidas inocentes en nuestro país. Yeah, I was so